Devocional diario Vive a plenitud con Verónica Claros de Rodríguez. José soportó una infancia difícil con sus hermanos. Cada vez que podían les mostraba su rechazo y trataban de lastimarlo, golpearlo o arrebatarle algún objeto. En realidad, a veces los niños no son los angelitos que pensamos. También saben ser crueles y despiadados con otros pequeños. Así creció José, el hijo de Jacob. Sin embargo, aprendió a tener fe en Dios, es decir, decidió ser feliz aprovechando los espacios de felicidad que la vida le presentó. Su padre, su madre hasta su muerte, su hermano Benjamín, su situación económica y la religión. Esta vez, los hijos de Jacob habían ido demasiado lejos. Habían vendido a su hermano. Y allí tenemos a José, camino a Egipto, vendido como un esclavo. ¿Qué se te ocurre que iba pensando? ¿Cuántas lágrimas habrá derramado? Y su padre, ¿qué culpa tenía aquel bondadoso anciano de la crueldad de sus hijos? Lo peor de todo fue cuando camino al sur pasaron por la frontera de Canaán. Allí estaban las colinas entre las que se hallaban las tiendas de su padre. Seguramente no podía soportar esa escena y lloró amargamente al pensar en el dolor de su progenitor. Una vez más recordó la escena de Dotán. Vio a sus airados hermanos y sintió sus miradas furiosas dirigidas hacia él. Las punzantes e injuriosas palabras con las que habían contestado a sus súplicas angustiosas todavía resonaban en sus oídos. Con el corazón palpitante, pensaba en qué le reservaría el futuro. ¿Qué podía ser por su padre un adolescente consentido en una tierra extraña? En realidad, era urgente definir su situación. No tenía mucho tiempo, así que José tuvo que aprender en pocas horas lo que de otra manera le hubiera requerido muchos años. Por fuerte y tierno que hubiera sido el cariño de su padre, le había hecho daño por su parcialidad y complacencia. Sus defectos se manifestaban también en su propio carácter. En él se había fomentado defectos que ahora debían corregirse. En verdad, los padres que sobreprotegen a sus hijos les causan un daño terrible. Pocas veces se ponen a pensar que un día estos chicos tendrán que enfrentarse a escenarios en los que papá y mamá no estarán para protegerlos. Para este tipo de jóvenes, los golpes de la vida son especialmente duros. Finalmente, llegaron a Egipto. Ahí se veían las monumentales construcciones de los faraones. Aquella nación era una de las superpotencias de la época, una civilización que dejaría huella para los siglos posteriores. Pero ese no era el lugar de José. Ni siquiera hablaba el idioma de aquellas tierras. Todo era muy distinto. La gente, el estilo de vida, la comida, el clima y por supuesto la religión. Las escenas y la seducción del vicio lo rodeaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirlo a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer eso, habría sido vencido por la tentación, pero no se avergonzó de la religión de sus padres
y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. ¿Qué podía hacer este joven? ¿Dónde encontraría fortaleza, consuelo y orientación? En el único amigo que nunca le había fallado, su Dios. ¿Pero acaso el Señor todavía se acordaba de José? Entonces, ¿por qué no lo había librado de sus hermanos, enviando a una legión de ángeles para ahuyentar a los ismaelitas? A pesar de que José no entendía, es importante que pensemos en que la fe es también creer lo que no entendemos. José, a pesar de no entender, estaba dispuesto a confiar en Dios y a aferrarse a su gracia. Había llegado el momento de enfrentar la realidad de vivir. Así que José no estaba dispuesto a luchar sin la ayuda del Señor. De ese modo, su horizonte se vislumbraría muy distinto. Su futuro estaba al lado de un militar llamado Potifar, capitán de la guardia de Faraón. Los ismaelitas lo vendieron a este funcionario como esclavo. La Biblia dice en Génesis 39, versículos 2 al 5 lo siguiente. Pero Jehová estaba con José, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Jehová estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía. Lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Desde el momento en que le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, tanto en la casa como en el campo. Este es el Dios maravilloso que tenemos. Fe es decidir que nosotros vamos a ser felices a pesar de las circunstancias. La vida es bella cuando nosotros dejamos que Dios tome el control de todo. Te invito a orar conmigo. Amado buen Dios y Padre, la honra y la gloria sean para ti. Qué maravilloso es saber que a pesar de la adversidad, que a pesar de las circunstancias, Señor, tú nunca nos abandonas, tú siempre estás con nosotros y tienes todo bajo control. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Confía en el Señor Jesús para que puedas vivir a plenitud. Dios te bendiga.